sea, ¿qué de todo eso te interesa más? ¿O te vale madres? Pues sí, al chile sí me vale madre, pero... Por eso, a eso vamos, güey. O sea, para poder definir, para mí, si fue rebelión, conquista o chisme o putazos de viejas chismosas, arrabaleras, saber qué carajos eran los mexicas o aztecas o lo que se encontraba ahí flotando. ¿Qué era eso? ¿Qué era? había ahí? Pues... Porque no era una fregresía. Para empezar eran personas. Eran personas organizadas. Y muy organizadas. Organizadas en un asentamiento humano. Exactamente, muy humanos mis amigos. Ahora estos pues, tienen una historia importante porque no estaban ahí. Llegaron desde otro pueblo. Que porque les dijo, aquí se me antojó mi ciudad. Les dijo, Sí. ¿quién? No, Mixtlantecuhtli, no, era Huitzilopochtli. Por eso, me acuerdo que era un... Es que es eso, tenemos esta historia fundacional desde la bandera que estamos viendo ahí, quieran o no, está ahí todo el tiempo. Todo el tiempo. Y si aquí lo va a poner en un cuadrito que nunca lo pone. Debería estar aquí en un cuadrito. El escudo nacional. Y si no, bueno, ahí en Google. Pongan Escudo Nacional de México. Y lo más chistoso es que se puede leer el escudo nacional. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ¿Braille? no. Eran Pues pictogramas. Como grifo. Eran pictogramas. ¿Cómo se llama? ¿Grifos? El de mi vecino, ese sí era muy grifo. Era bien grifo. Era bien grifo. No, ese es el glifo. Grifo. No, por eso. Entonces, esa civilización azteca, ¿qué era? Bueno, los aztecas, ¿qué eran? Civilización, país, reino, Se supone que el barrio. los aztecas llegan, según la leyenda, de un pueblo que es Aztlán, que no se sabe dónde está, ¿no? Que se cree que está en el norte, por allá en Durango, creo, ¿no? En la zona norte. ¿El Bajío? No, la zona lagunera. Los laguneros, ¿no? Sí. Que no se sabe exactamente el local, hay varias hipótesis, pero es el norte de México. Y es un pueblo que decide salir porque se escuchó las voces de los dioses que tenían que emigrar y se iban a asentar en un sitio específico con características muy particulares, que es lo que está en el escudo nacional, ¿no? Exactamente. Que también se la pusieron muy complicadas. O sea, era un águila, devorando una serpiente encima de una nopal. posada con una patita arriba, así como tómame, retrátame. Bueno, es que no había fotos, ¿verdad? Pero así como píntame. Y encima de uno, diseñame, dijera Juan Sebastián. Y da la casualidad que estos comienzan a bajar, están buscando una zona que tenga nopales, que tenga águilas, que tenga serpientes, y resulta que lo encuentran en medio de un lago. Y un islote, sí. Y eso, aquí. Pues, también Oiga, pero la puede, peor de las ideas. Aquí. La peor de las ideas, Oiga, o sea, en medio del lago. Oye, pero no creen que no, aquí se va a ver bien mamalona. Sí, o sea, mala idea. A veces Dios como que tuvo una mala idea, poner una ciudad, un pueblo, justo donde había agua. Exactamente. Bueno, era un islote, Un islote. A lo mejor no sabían que iba a ser una gran ciudad. ¿Pero por qué era un lo es hoy, islote? ¿Era pero- una isla grandota o...? una isla. O sea, no es tan profundo el lago, ¿sí? No, es una isla dentro de un lago. La isla dentro. Un islote es una isla dentro de un lago. Sí, o sea, no es una isla como las que, están rodeadas por el océano. Uva, madera. Sí. Ok. O sea, es una isla que está dentro de un lago. Ok, entonces esta civilización llega por orden de Huitzilopochtli, funda esa ciudad, ¿o qué era? ¿Un pueblo? Ellos llegan como mercenarios. Así. Lo que cuenta la leyenda y la tira de peregrinación es que ellos van vagando. Como dijo Jonah, ellos van como buscando esta señal, y ellos a lo donde se van asentando, pues lo único que podían hacer era como ayudar a pelear. Ellos se vendían en las guerras. Entonces ellos llegan como mercenarios y les dan la opción, y les dan permiso de asentarse en ese islote, que justamente Tenochtitlan viene de como lugar de nopales y tunas duras Secas, o dice. secas. Ajá, la cosa es que los dejan ahí. Secas. O sea, a ver, entonces, antes de ser esa... Por el Potencia. momento, exactamente, esa Ajá. potencia donde tenía pirámides y Sí, todo eso, sí, chingadas no. más, ellos venían como mercenarios diciendo, a ver, le partimos su madre a este, Sí, y nosotros ayudamos. te ayudamos. Entonces, Pero ahí es importante mencionar Pero que ¿quiénes? no es que no hubiera nadie ahí. O sea, ya había pueblos alrededor. Toda esa zona era una zona rica porque tenía mucha agua y por tanto había cosas para cultivar, ¿no? Había agua, era un clima relativamente bueno porque estaba
cerca de la zona de montañas, por tanto el suelo era fértil porque había, es una zona volcánica, es un suelo fértil, crecían cosas. Por tanto ya había gente, había pequeños pueblos alrededor y después llegan pues estos... Sí, por si ellos llegan y tienen que pelear, están los tepanecas, están los xochimilcas, están los chalcas, están los texcocanos. Entonces ellos tienen que llegan ahí entre peleas, entre todos estos que tienen conflictos entre ellos mismos, llegan ellos, asciendan, los dejan en ese islote y... Pues le dicen, pues ahí quédate en el le dicen, pues ellos ganan como cierto prestigio, le dicen, bueno, está bien, te puedes quedar ahí y de la casualidad, donde no hay tierra, quédate bien ahí exactamente en medio del agua. Donde no se puede sembrar. Sí. Entonces es ahí donde ven también es todo perfectamente bien cronometrado. Justo en ese islote donde los habían dejado, ven el águila devorando. O sea, fue como de milagro. Ahí vieron el milagro ahí, sí, justo en el lugar la más... Rosa de Guadalupe. Exacto, ahí lo ven y dicen, bueno, pues este es el lugar que nos toca, este es el lugar que nos enviaron, pues nos asentamos. Bueno. Y ellos llegan, se conforman con alianzas, con matrimonios, con guerras, y ellos se asientan, se forma una alianza, que es la Triple Alianza, en 1428. O sea, 91 años antes de la llegada de los europeos, de los españoles. Entonces es una Triple Alianza en la cual están los texcocanos, los tenochcas y los tepanecas. Que parece entonces aún no eran ni mexicas ni aztecas, eran ¿cómo dices? ¿Aztlanes? No, ya cuando se asientan son mexicas. Es que hay dos formas de llamarles. Realmente el pueblo cuando se asienta en la antigua Tenochtitlan son los mexicas. Ellos se llaman a sí mismos como los mexicas. Pero existe un cierto grupo que los nombra como aztecas porque llegaban desde Aztlán. Y okay. Más adelante era la tierra donde se cree que venían. Exacto. Y entonces más adelante los españoles les van a llamar, en vez de mexicas, aztecas, que es el que se queda como más famoso, más reconocido para el presente, pero realmente ellos no se reconocían como aztecas, porque era como parte de su pasado que ya no representaba el lugar en donde estaban. Ya no me representa. Ya no me representa, esto no me representa, dijeron. Chico, mi madre dijo. Sí, entonces son 3 ciudades-estado, que es lo que actualmente es Tacuba, Texcoco y México Tenochtitlan. Vaya Tacuba. Entonces lo que vaya Tacuba. Gana la invasión. En las ciudades están lejos una de otra. Sí, exacto. Tienen metro. No vayan, no está así tan bonito, la verdad. No se lo recomendamos. Bueno, seguro hay quesadillas. Y ya ¿con queso o sin queso? Sin queso. Obviamente Ciudad de todo México. Mundo sabe que una quesadilla es sin queso. Ciudad de México. Va con queso. No tiene que ir con queso. Solo es para comprar más. Si le pones 5 pesitos. En Tacuba va sin queso. Por favor. Pero bueno, entonces se asientan los mexicas por las alianzas, ellos mismos se cruzan, no sé, o sea, pues también, sí. Se cruzan linajes. Escucha mejor. Tenían mucha población, sí. Hicieron, tú me das a tu hija, yo te doy a mi hijo, y así, ¿no? Se fueron dando. Se dieron entre todos y sí. Era un pueblo grande. Hasta formar. Era una gran familia. Era una gran familia. Los tuyos, los míos y los nuestros también, dice. Entonces, para el 16 de agosto, quien cae es México Tenochtitlan, una de las 3 ciudades que conforman la Triple Alianza. Y México Tenochtitlan y la Triple Alianza, iba a decir la Triple A, pero eso no son las luchas, perdón. La Triple Alianza, México Tenochtitlan y todo eso era ¿qué? Pues, ¿qué podemos, o sea, geográficamente o políticamente, qué se puede decir que era? Es que tienen un origen diferente. Es difícil nombrarlo con el idioma español que actualmente hablamos. ¿En portugués? También. En portugués también. Porque esto tiene un origen europeo, ¿no? Sí, entonces realmente lo que estaba allá no era lo mismo de acá. No, los momentos históricos eran totalmente diferentes. Lo que habían pasado unos pueblos con otros eran totalmente diferentes. Entonces su organización social es otra. Es una organización de gobierno diferente, que quizá lo más cercano que le podemos llamar es... una confederación.
Confederación, sí, Y sí. es hasta cierto punto ya viéndolo en nuestra concepción un tanto occidental, judío-cristiana, a lo que podemos llamarle una confederación. Pero eran 3 ciudades ¿Como la FIFA? como la No es cierto. No era pena. No, de esa no hablemos. Esta es polémica. ¿No? Ni me digan que me vuelvo a enojar, pero bueno. Entonces era una relación de 3 ciudades. Amor-odio. Amor-odio. Que pues sí, era una relación asimétrica en la cual se compartían la administración territorial, pero cada una tenía un sentido específico dentro de esa unidad, ¿no? Si lo podemos llamar así. Porque cada una de ellas dependían ciertos linajes, dependían ciertas rutas de comercio, dependían el asentamiento de ciertos grupos étnicos, el vasallaje que tenían con ellos. Entonces, como que eran necesarios para tener el mayor participación, mayor fuerza, porque estamos justo en el centro de lo que actualmente es México, pues nos estamos asentando ahí, y ellos llegan a tener participación en la costa del Golfo, casi en Oaxaca, la zona llegando a Michoacán con los tarascos, al norte, lo más al norte que llegaron fueron ya con la frontera chichimeca con Querétaro, o sea, era grande, pero cada uno de ellos tenía como su participación dentro de, como que se dividían un poco. Era una sociedad interesante. Sí, era bastante compleja. Entonces, si no era un reino o un país, entonces podemos decir que no era una conquista. Ay, qué preguntas tan complicadas hace pues ese hombre. Fue una pequeña rebelión, diagonal conquista. Diagonal. Llámame. No. Diagonal. Sí, porque para entender eso debemos ver que la sociedad de la Triple Alianza, cómo estaba, ya les explico un poco, pero aparte era más complejo lo que era un tlatoani, porque el tlatoani siempre estaba compartido con un cihuacóatl, que otra vez... El tlatoani era el gobernante. Era el gobernante más alto, ¿no? Político. Gobernante, diagonal sacerdote, diagonal dios, diagonal... O sea, el que tenía el poder. Y después estaba el cihuacóatl, que era como el primer ministro, digamos. Él tenía justicia civil, él tenía participación en el gobierno interno. Y era más civil, por llamarlo así. Digamos que sí. No, entonces, esta complejidad, que aún hoy en México es muy difícil, como ese bicetlatón, y se podemos decir así. Sí, como el que podía ejecutar las órdenes del tlatoani. Exactamente. Entonces, o sea, uno decidía, tomaba las decisiones y el otro podía ejecutarlas. Tenía las herramientas. Entonces ahí nos estamos enfrentando a una sociedad muy compleja. Un poder civil, un poder divino, un poder fáctico, un poder como fáctico también, ¿no? Entonces, lleno de consejos, se ve jerarquías religiosas, militares, económicas, comerciales. Entonces, también esa unidad política, por llamarlo de alguna forma, estaba en plena construcción, estaban en expansión, y eso llevaba a que existieran diferentes pueblos alrededor que no estuvieran muy conformes, porque lo que hacían ellos era: yo te dejo ser como tú quieras, vas a respetar, te voy a respetar tu lengua, te voy a respetar tus dioses, te voy a respetar tu soberanía, porque eran como gobernantes autónomos dentro de un otro estado, por así decirlo, ¿no? Es algo complejo porque así era como se entretejían. Dentro de Tenochtitlán podemos decir que es como la cúpula, de poder, ¿no? O sea, son los que, por así decirlo, mandan sobre los otros pueblos, pero los otros pueblos son independientes, toman incluso sus propias decisiones locales. Los otros pueblos de cuales menciona ya no pertenecían a la Triple Alianza. No, son sujetos. No, hay más. Pero, hay unos que me caen muy gorro, que son los tlaxcaltecas, chinguen a su madre. Sí. Pero ¿quiénes más había? O sea, ¿eran los más grandes o los más grupo más? Es que como te digo, son, para ponerlo en palabras que conozcamos, son como vasallajes. Okay. Ellos reconocen la autoridad del local, del señor local, pero el señor local a su vez depende de
depende del sujeto de qué ciudad, estado de la Triple Alianza le tocara, ¿no? Quién de ellos tuvieran mayor conexión. O sea, básicamente Por decir, iban diciendo, por ejemplo, llegaban, bueno, aquí tlaxcaltecas, sí, muy tlaxcaltecas, lo que sea, pero me vas a rendir un tributo porque yo ya vine y dije, estos son mis terrenos. exactamente. O sea, te respeto todo lo que tienes, pero me vas a dar un tributo si no tabla. Exactamente. Ok. ¿Y qué era lo que más pedían? Pues eran hombres. ¿Para qué? Para sacrificar. Hay que hacer esa especificación. Sí, Es pero no, importante. Me parece que hay mujeres y Pero- no, ¿qué? No sé. eran tributos en especie. Y es interesante la tira de tributos. Algunos les pedían mantas, algunos les pedían animales, algunos les Me pedían... estás diciendo que que la gran Tenochtitlan, los mexicas Sí, y la Triple Alianza eran cabroncitos. sí, eran pasaditos de lanza, ¿eh? Sí, eran chingaqueritos. Sí, Pero no sí, es tan diferente a lo que ha sucedido en general en la historia del mundo. Europa. De todos los pueblos. Bueno, de todos, África, Pero sí, Asia, Europa. todos han tenido... O sea, ese como acumulación de poder en el centro, en este caso de Tenochtitlan, lleva Lleva a eso. a hacer esto, a abusos de poder Exacto. sobre otros, ¿no? Y en este caso no era sobre su mismo pueblo, Obviamente. como sucede ahora en un gobierno Bueno. actual. Normalmente ese poder se ejerce sobre el pueblo sobre el cual gobiernas. Para Tenochtitlan no era así el caso, era sobre los otros pueblos Que eran vasallos. que eran vasallos, Sus que no chavos. necesariamente eran sus gobernantes. O sea, era sobre ellos y se pagaba un tributo. Se pagaba. O sea, hay que dar cosas y esto obviamente genera un descontento. Exactamente. Y esto nos lleva como a un proceso pues, más cercano a una revolución, a una rebelión, a un disgusto, que por eso cuando llegan los españoles Se aprovechan de... se aprovechan de esa sensación de desagrado, y por eso yo estoy en contra de que llamen a esto una conquista, de que digan que hubo un pueblo que ganó y que otro perdió, porque realmente fue una lucha interna, donde llegaron los otros, sí, llegaron los españoles, llegan con poquísimos hombres, Sí, sí. Que 200, creo, no, 500. no sé Llegan- cuántos llegan, porque llegan primero a Veracruz, ¿no? Sí, sí, llegan a Veracruz y de ahí digamos que van un grupo, unos como 500 avanzadas. Son los que llegan a Tenochtitlan y bla, 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 bla. Viene la noche triste, pierden, mueren muchos, pero ya en Veracruz había más. Entonces van, se regrupan y pon tú que son como unos 900 hombres con unos tantos caballos y artillería y... O sea, no eran muchos. Atrás de ellos, a lo mejor dicho adelante, porque ellos eran los que ponían los muertos, adelante habían casi 200,000 hombres. Ahora, O sea, ellos eran los que entraron a la ciudad. Que a esto vamos, que si no vieron los capítulos anteriores, tú lo explicas en el capítulo, si no mal recuerdo, del chocolate. Sí, de chocolate. Que... Sí, el chocolate. se pone atención. Sí. Sí, A ver, sí. escucha. Ay, oye. Que estos cabroncitos españoles fueron muy astutos. Aplicaron la de divide y vencerás. Exactamente. Que a ver, si ellos no te dan chocolate, yo te doy chocolate. Y empezaron como a todo lo que era místico, todo lo que era Sí, sí, parte sí. de ese misticismo. Bueno, Todo lo que te restringen, todo lo que te quitan, de alguna forma, yo te lo voy a dar, yo te lo ofrezco. Sí, sí. Únete a mí. Únete a mí que yo te voy a dar. Eso que te privan de gozar, eso que te privan de ver, yo te lo voy a ayudar, yo te voy a liberar, digamos, ¿no? Fue como la idea que ellos traían. Porque Sí, por fuerza era Por fuerza imposible era que imposible. ganara. Sí, por fuerza era imposible. Sí, y en ese sentido también está como mal, bueno, no sé si está mal, pero me parece que es incorrecto ver en ese momento histórico a los españoles como los malos, que muchas veces nos muestran sí, en la historia como que solo hay buenos y malos, uno que ganó y otro que perdió. Y creo que no es así. O sea, no hubo uno que ganó y uno que perdió. Y no hubo un Perdimos bueno todos. y uno malo, ¿no? Porque los españoles tampoco llegaron con la idea de vamos a matar a todos solo porque Aunque sí. lo hicieron. Hay cosas que se fueron dando. Sí. Y Como la gracias, como la viruela. Sí, las enfermedades fueron lo que más ayudó, no fueron las armas solo de ellos. Sí. Pero también ayudó las alianzas que ellos tuvieron. Y eso merece también un reconocimiento de estrategia. O sea, llegaron, hicieron una estrategia de cómo podríamos ganar, bueno, con esta salida que es a través de ciertas alianzas. Y de Y los entonces- más importantes fue nuestros amigos
tlaxcaltecas. Que en paz descansen porque después de 1513 ya no existen, desaparecieron. Pero justamente es eso que dice el Jonah, que es esa idea que nos muestran como ellos nos traicionaron cuando, bueno, digo nos traicionaron como ellos ni siquiera habían México, ni siquiera había a quién traicionar, ellos estaban viendo como por su propio pueblo. De hecho, ellos habían enfrentado a los mexicas, habían enfrentado, ellos habían resistido y ellos mantenían cierta autonomía. Ellos no eran vasallos, entonces ellos se reconocen en contrapartida a los mexicas. Es que lo que... ¿Cómo decirlo? A ver si lo entendí bien. Lo que yo entiendo o lo que mucho se concibe como México, que llegó a ser desde California hasta Centroamérica, como hasta Guatemala, por Costa ahí. Rica. No existió sino hasta 1800 y poco, después de la independencia. Sí. Y aún así estaban los yucatecos que se querían separar, no sé quién se quería. Sí, no somos una nación. O sea, todo ese territorio nace ya después de la conquista y realmente con los españoles. Pero ya con una idea europeizada de un estado, de lo que es una política, de lo que es una geografía, un estado-nación. Y de la delimitación de territorios y establecer más o menos fronteras. Exactamente, porque por ejemplo los mayas, los que estaban en el sur y todo eso, eran otro pedo, o sea. Sí. O sea, eran otros terrenos. Eran otros terrenitos que funcionaban como sistema de ciudad. Exactamente. O sea, no con esta idea de país con fronteras. Eran ciudades. Pero en ese entonces no se concebía, por ejemplo, entre los, vamos a suponer, ¿no? Un ejemplo muy estúpido o muy burdo, entre los mayas y los aztecas o mexicas, no decían, somos México. Ellos decían, nosotros somos independientes, somos grupos con lengua, con tradiciones, con culturas totalmente diferentes. Entonces, básicamente, no se conquistó México. Fueron rebeliones internas. Pero también como asusadas, como ahí empujadas un poco por los europeos que llegaron. Y por eso los tlaxcaltecas no son los malos de la historia. Pero ahí se extinguió Tlaxcala, desapareció. Pero fíjate que esto es muy lógico. Imagínate, en cualquier historia de tu vida pasada, ¿no? O presente, no sabemos. ¿Por qué me está empezando a doler? No sé, o sea, estás en una situación donde hay alguien que te agrede. O sea, alguien que con lo que no estás conforme. Y hay una opción donde tú ves que puedes salir de este problema. O sea, puedes tú llegar a ser el que tiene el poder, ¿no? Mejor para bien o para mal, o para ser igual para ser una persona con poder, ¿no? Entonces, si llega alguien y te ofrece esta posibilidad, te alías. Porque sabes que lo estás sufriendo, ¿no? Tenían que pagar un tributo a los tenochcas. Sí. A los tenochcas. Tenían que pagar eso y entonces querían salir. Entonces, por eso no son los malos de la historia. Sí. Querían ver por sí propios. Exactamente. Y está muy chistoso, ahorita que lo tomas, que lo dices, porque en México tenemos el chiste, iba a decir el mame, pero no lo dije. O sea, sí, pero no, porque ya lo dijo. De que Tlaxcala no existe, ¿no? Es que no existe. Pero, espera. Jonathan, como señor geógrafo, casi doctor en geografía, él sabe que sí existe. Que no existe. Ahí al ladito de Puebla. No existe, desapareció ese. Pero ¿sabes qué es lo más mamón? ¿Qué? Que ellos tienen la idea de que tampoco existe. No, todo lo contrario. Tú puedes ver a la entrada del estado, de pueblos, hasta hace algunos años la placa del carro tenía Tlaxcala, cuna de la nación. ¿Sí? Ellos se autodeterminan, se autonombran, mejor dicho, como el pueblo en el cual se funde lo que es hoy México. ¿Por qué? Porque tiene varios principios en los que el mestizaje fue uno de ellos, la participación militar, la pacificación de los dos estados, las alianzas que tuvieron y justamente con la diáspora que tuvieron los tlaxcaltecas. Entonces ellos se contraponen a esta idea de los vencidos al de aliados. Ellos no se sienten vencidos. Ellos se sienten parte de los conquistadores, de los ganadores. Y está muy chistoso porque ellos hace 5 años no tienen escaleras eléctricas. Pero su estado existe por eso. Más de... O sea, realmente de todos los estados de la República, el único que está desde antes de la... Desde antes. Pues sí, desde antes de la conquista es Tlaxcala.
Sus fronteras han sido poco modificadas desde hace 500 años. Por eso el tamaño de Tlaxcala es Obviamente pequeño. que se va a querer juntar con los traidores y dicen, ay, déjenlo. Pero ellos tienen la tradición. Y también es chistoso porque ellos no son un pueblo homogéneo. También eran una confederación de señoríos. Eran 4 señoríos. Y uno de los más importantes. ¿Con cuántos señoritos? ¿Con 4 señores? No, Ajá. ¿Solo 4? Solo 4. Pues es el que no existen. por eso. Pues luego entre primos también dicen. No, pero ¿Sí usarán la escalera eléctrica esos 4? Pues me imagino, ¿no? Si es una. se dañó. Yo recuerdo que fui hace como unos 8 años. Fui a Tlaxcala y fue al palacio. Fue una visita. Estaba soñando. Porque no existe. Porque sí, ya me lo dijo. iba yo ahora. No, sí existe Tlaxcala. Y nos fuimos a una visita de estudio y nos dejan entrar al palacio de gobierno y tienen todo lleno, todo el palacio, todas las paredes son pintura mural de la historia de Tlaxcala, de lo orgulloso que se sienten de su historia, De lo que fue Tlaxcala de lo desde que 1513. de lo que fue y de lo que ha sido, porque No, sus pero después fronteras de 1513 que no existe. Esta es una cuestión Esta es una cuestión. de uso del argumento. ¿Cómo argumentas una u otra cosa? Porque los hechos son hechos, pasaron, sucedieron. Y en ese sentido depende cómo lo usas. Si los tlaxcaltecas se sienten como los vencedores, tienen argumentos para decirlo. ¿Y sabes qué tiene? Pero del también? otro lado también los españoles tienen argumentos para decir que no están. Y Bueno, los los mexicanos, herederos de que los no están. de los tenochcas también podrían decir que son que ya los casi que no ganaron. hay, ya no hay prácticamente. Lo único que tienen los tlaxcaltecas es la realidad bien alterada. Pero justamente eso, que tienen 500 años que sus fronteras han sido inalteradas prácticamente. Nadie los Y quiere. tienes la idea de ellos eran señoríos indígenas, pasaron a un cabildo indígena, después en el México ayudaron a la emancipación, un distrito, y actualmente son un estado soberano. Porque evolucionaron. Ellos tienen su trayectoria bien definida y una identidad como un estado nación que tiene una referencia a su tradición y un sentido de identidad muy fuerte. Sí. Pues sí, dice. Pues como veas, dice. Pero es interesante que toda esa parte de la historia está como borrada. Como borrada, exactamente. Porque digamos, el argumento de lo que es México ahora está se fundamenta más adelante, ¿no? O sea, más o menos hasta 1900. Sí, al inicio del siglo. 1903. Sí, después por ahí de 1910, más o menos Sí, después más o de la menos. revolución, por ahí se vuelve a crear un argumento de lo que es México. Porque para atrás no está tan claro, ¿no? Y no está tan claro porque realmente en México es difícil de definirlo. Un México con invasiones. Un México, bueno, que se había independizado, luego que estaba con pérdidas territoriales, que había sufrido invasiones, que no tenía dinero, con depresiones económicas y depresiones también de las yo dije, ya personas. existía, obviamente. dije, yo Ya existía la depresión. Había depresión, personas Pues sí, bipolares. pues, ¿quién fue el que lloró en el árbol de la noche triste? ¿Quién? Cortés. Cortés. Ah, pensé que era Moctezuma. No, güey. Me confundí. Pues también tuvo depresión. También. ¿En qué año fue eso de Pues la por llorada? eso está mal llamado el árbol de la noche triste, porque, bueno, no sé si mal llamado, también depende de qué lado lo ponen. Es el árbol de la noche que se triste deje. porque pierden los españoles en esa batalla. Entonces, los tenochcas o los tlaxcaltecas no pueden llamar esto como el árbol de la noche triste porque ganaron, ¿no? Bueno, no, los tlaxcaltecas ganaron. Los aztecas ganaron. Los tlaxcaltecas ganaron. Podrían decir que es feliz. El árbol de la noche. Y todavía existe el árbol, ¿no? Sí. Bueno, los restos del Sí, árbol. los restos del árbol. Ah, que lo cortes a la chingada, estoy harto. Sí, todavía existen. Y espero solo para recordar esto, que se me estaba pasando lo de los tlaxcaltecas y la diáspora de la cual ellos se sienten muy orgullosos, es que después ellos formaron parte del proceso pacificador y el proceso de expansión de la corona. Claro, después de hacer su desmadre, que hacer su paz, dice, órale, no, es... Ellos van a la guerra contra los chichimecas al norte, pero también se van a Asia. A ver, ¿cómo están en Asia? ¿Cómo? Sí, se van a Asia, se van en 1534, en 1582, y hay una referencia de que Juan Pablo de Carrión
menciona que en las batallas de Cagayán, en la conquista y fundación de Manila en Filipinas, lo que actualmente hoy es Filipinas, estaba un batallón de soldados tlaxcaltecas peleando contra piratas japoneses. Ah, no me chingues. Vale. Pero ¿cómo que son unos piratas japoneses y unos tlaxcaltecas en Filipinas? Pues los piratas japoneses tienen como su esfera de influencia en toda esa zona y estaban pues atacando a barcos españoles. A ver, pero tenemos que Filipinas, si no me recuerdo, es una isla, ¿no? Varias islas. Varias islas Sí. que están en Asia. Asia, En Asia. que están pegadito ahí por Al poder sur de Asia, Japón. En al Asia. sur de Japón. Sí. Entonces, pues eran como que los chavos, por lo que tenían los chavos de Japón. Sí. ¿En qué momento llegan los para entenderlo? ¿Qué pensarán de ¿Qué nosotros pensarán? en Japón? Que somos filiprimos. Y ellos, Saludos a la Filiprima. Saludos a la Filipinas. mi prima azteca. Espérate, entonces eran los chavos de Japón. Sí. ¿En qué momento llega España, güey? Pues España tiene que poner su bandera porque en Japón ya habían llegado los portugueses. Entonces los portugueses ya tenían ahí como cierto intercambio desde Goa y desde otras islas como las Malucas. Pero Goa no es India. Sí, por eso los portugueses también Los llegaron ahí. portugueses Ajá, sí, llegaron sí, a Japón. Ajá. Ahora, en Japón nunca hubo un enclave portugués, pero fueron los primeros que Entiendo. comerciaron con los japoneses. No conquistaron, sino comerciaron con Japón. Sí. Y creo que era el único pueblo con el cual comerciaban de los europeos. Sí. Ahora, eso Ya aunque ya es otra historia. aparte. En Pero resumen, llegan los españoles ahí porque quieren comercializar también con el continente asiático. Y Comercializar. sale la nao de China, que normalmente salía de Acapulco, el actual Acapulco, y va hacia el continente asiático, a Y- las Filipinas, Iba a Filipinas, no iba a que se China. llaman Filipinas por Que el fue rey un Felipe. regalo al rey Felipe. Filipe. ¿Será que era Felipe o Philip? En Portugal son Philips, no Felipes. Sí. Bueno, y van para allá, por eso está esa ruta, ¿no? Porque se comercializa Pero ya con... No, pues ya. No, va de Asia, bueno, de las Filipinas a Acapulco, y después está la ruta por tierra que va de Acapulco a Ciudad de México, y de Ciudad de México llegaba hasta Veracruz. ¿Pero por la libre o por caseta? Pues es que Depende todavía cómo no- estaba, iban de noche o de día. Depende. Exactamente. Sí, porque de noche era peligroso. Sí, no, yo creo que mejor por caseta para Peligroso, sí, peligroso. Ajá, entonces llega a España, ya regresen, llega a España y ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué asienta bandera? Porque también España no era, para empezar. Era el reino de Es Castilla. que es muy fácil como Es que esto es simplificarlo para Sí, que puedan porque cuando entender. decimos México y España, bueno, ni México ni España, no era ni uno ni otro. Y cuando los españoles dicen, ay, ganamos y todo, Tampoco era de y conquistamos, pues tampoco era ni España y México tampoco era México. España hay unos que se pelean todavía. Hoy se pelean que Sí, no sí, es sí, España. ahorita se siguen peleando. Imagínate hace 500 o más años. Sí. Dices tú, oye, tranquilo. Tranquilo, viejo. Entonces llegó el reino de Castilla, ¿no? De Castilla, sí. Los avanzados llegan, quieren comerciar, quieren ir a Asia, llegan a Filipinas y encuentran otra vez, hacen lo mismo, divides y vencerás con ayuda de locales, con ayuda de tlaxcaltecas y algunos otros soldados ibéricos. Soldados ibéricos, por no otra vez entrar ahí, ayudan los tlaxcaltecas a combatir a los piratas japoneses, así como lo escuchas. Y liberaron Y Filipinas. liberaron Filipinas, exacto. ¿Qué? Y el otro chistoso es que Lo mismo podrían haber dicho los tlaxcaltecas de Tenochtitlan, que liberaron Tenochtitlan. liberaron Tenochtitlan. Es una cuestión de argumentos, ¿eh? Es una cuestión de quién te lo cuenta. Es que- ¿Quién te lo cuenta? Aquí hay una frase, me acabo de acordar una frase que mi papá siempre me decía, me dice, no se pendejo, no. Aparte de eso me decía, acuérdate que si... Qué casualidad. Qué casualidad, También me lo ¿no? decían. No le has hecho caso. Nunca le has Los hecho papás caso. saben mucho. Muy sabio. Tiene cara de que no, pero sí. No, mi papá decía, si Caperucita Roja siempre cuenta el cuento, el malo siempre va a ser el lobo. Y luego siempre será mal. Entonces, en ese punto, pues, conquista o no conquista. Pues sí, la Caperucita era la mala. Caperucita era la mala. Caperucita era la mala. A los ojos entonces, del lobo, Caperucita era la mala. Exactamente. el rojo ahí. Esa de rojo, pues, también. Y ya hablas ya para terminar ahí, ya déjenme ir entrando. Ahí Bueno, con llegan y nuestros hacen su amigos, ciudad.
con nuestros amigos del Perú, hay registros en 1534 que los tlaxcaltecas ayudaron a la conquista de Cusco y a la fundación de Lima. O sea que los tlaxcaltecas le dieron potencial y se llevaron al mundial. Exactamente. A conquistar el mundo. Ayudaron a conquistar el mundo. Esto porque Pedro de Alvarado se casa con una noble indígena de origen tlaxcalteca. La y a ella, y a ella le dan como su guardia personal, eran 2,000 soldados. Bueno, 2,000 tlaxcaltecas. No sé si eran soldados, había sirvientes, iban 2,000. Y él se va a Guatemala. Él es avanzado en Guatemala, en el Centroamérica, y después tiene una expedición en Sudamérica. Y hay registros de que hubo tlaxcaltecas en la fundación de Lima. Entonces, por eso los peruanos, los filipinos y los mexicanos nos parecemos. Nos parecemos. Y sí nos parecemos. No, fuera, sí, allá en México, allá en Filipinas, por lo que he visto. También allá en México. Hay un chico de Filipinas. No, pues muchos no. Yo creo que pocos han de ser los no filipinos, pero que lo que nosotros conocemos hoy como un tianguis, hay como, según lo que dicen los tistos también. Fuentes. Tistos. Ajá. Que sí hay como que su versión, hashtag tistos. Que hay su versión de los tianguis en Filipinas, que hay ciertos platillos que se parecen, o que como los tamales me parece. Bueno, también, o sea, no sé si propiamente por los tlaxcaltecas fueron, pero fue una historia compartida de más de 300 años. Entonces, obviamente, tiene que haber una influencia cultural. Sí, claro, o sea, no es como que llegaron los tlaxcaltecas y ahí se quedaron, sino que hubo mucho movilización de gente, por no decir de esclavos. Sí, que también está Bueno, no eran esclavos, eran personas esclavizadas. Está como la idea de que ahí empieza un mundo más globalizado. Personas con libertad limitada, dice. Con libertad. Sí. Entonces, a ver, partiendo de todo esto, me voy a regresar un poquito, unos 50 años. Pues ya vamos bien adelante. Ya vamos bien adelante. Era cómo empezó todo. Óyeme, es que aquí me surgen muchas preguntas y creo que ya casi para cerrar. Hablábamos de los mexicas. Sí. De que fundan su ciudad. ¿Por qué en aquel entonces tenían drenajes y agua y ahorita no tienen agua en Ecatepec? No, Ecatepec es Estado de México y en Iztapalapa. Bueno, pero era parte de la misma zona. Ecatepec que está al norte de Ciudad de México. Porque de Iztapalapa para el mundo. Los Ángeles Azules. Los Ángeles. No podemos poner la música. Pues eso nos remonta a 1520. Aquí yo puedo dar un pequeño contexto geográfico. A ver, aquí. Sí. No, el señor geógrafo, él tiene toda la facultad. Porque la zona es el eje volcánico transversal mexicano, que va desde Veracruz hasta el Pacífico mexicano, allá cerca de la zona de Acapulco, por cierto. Sí, sí. Digamos que el origen puede ser como del volcán del Pico de Orizaba, que está en Veracruz, sí, hasta el Colima, ¿no? Hasta el volcán de Colima, pasando por el Popocatépetl, que está en el centro, que es el más cercano a Ciudad de México. Entonces toda esa zona es una zona volcánica que tiene un origen por los choques de placas tectónicas, y entonces en el centro de la ciudad, más bien en la zona central donde está la actual Ciudad de México, es una zona volcánica llena de montañas, con volcanes activos y volcanes apagados y un chingo de montañas. Resulta que en el Valle de México, que es donde se asientan los mexicas, es una zona lacustre, es decir, es una zona baja. Un valle es una zona más baja, rodeada por montañas, y ahí tiene que haber agua por una corriente natural, una bajada natural, tiene que haber agua. O sea, el escurrimiento de las aguas va para allá. Y era el antiguo lago de Texcoco, ¿no? Eran varios lagos. Había varios lagos, era un sistema lacustre en esa zona. Había varios islotes, ¿no? Y varias zonas que sí eran tierra fértil. Digo, no tierra fértil, tierra firme, ¿no? Entre ellas estaba Azcapotzalco, que es mi tierra. Todo esto para decir mi barrio. Todo esto para decir, bueno, que por cierto, Azcapotzalco significa
¿Tampoco hay agua? Hormigas nalgonas. Hormigas nalgonas. Azcapotzalco es la tierra de las hormigas. Y son las hormigas nalgonas. Los de Azcapotzalco tenemos con qué defendernos. Tenemos nada, dice. Dice. Que también los de Azcapotzalco, no sé mucho cómo participaron ahí en la historia de la conquista, pero bueno, ahí andaban. Los traidores. Estaban de mitoteros. Ahí andaban de mitoteros. Entonces, había varios pueblos alrededor del lago que estaban asociados a Tenochtitlan, y por tanto podemos entender que era un sistema que los mexicas aprendieron a través del tiempo para poder convivir en ese territorio. O sea, sabían que era una zona que se inundaba, que tenía mucha lluvia y que por tanto tenían que vivir con el agua. Ellos inventaron los sistemas de chinampas, tenían un sistema de embarcaciones en los cuales se desplazaban, había ciudades alrededor o pequeños poblados, tenían zonas donde sembraban ciertos productos, en el este, en el oeste, en la zona sur sembraban otras cosas, eran más de flores hacia el sur, hacia el este era más de maíz, y tenían su sistema ya bien establecido. Sí. ¿No? Cuando pasa este problema con los españoles, pues resulta que todo eso se acaba, ¿no? Y empieza otra lógica, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que nos ibas a decir de las carreteras, ¿no? ¿Cómo? No, De las autopistas, la que se libre. De la caseta libre, no. Que no se vayan de noche por la libre. Que no se vayan de noche hasta Acapulco. Pero esto tiene que ver con, aparte de lo O que... sea, como por qué se acabó el lago. Sí, pues. ¿por qué se acabó el lago? Porque ahora ya no hay lago en Ciudad de México. Bueno, está abajo. Está bajito. Pero según las crónicas, en el sitio de Tenochtitlan, que está el islote, en medio de este sistema de lagos, utilizan bergantines, que bergantines son barcos Con verga. Exactamente, con Con verga. verga. Y que Así. tienen, Así, mira, así. y tienen una vela, que es lo más importante. Entonces podía ser por remeros o podía ser... Rameros. También dije... Las vergas y los vergas de los rameros. Con razón. Con razón se divertían tanto. Y bueno, ellos utilizan este Y se tipo de les hacía agua a la marcas. canoa. Sí. Se les inundaba. Se dice. les inundaba la canoa. Utilizan este tipo de embarcaciones y lo primero que hacen para sitiar la ciudad es romper el dique de Nezahualcóyotl, y eso hace que se empiecen a mezclar el agua ¿Dónde dulce. está el actual Nezahualcóyotl? Sí, que fue mandado a construir por él. Saludos a los de Nesa. Los de Nesa fue mandado a construir por él, y se mezcla el agua dulce con el agua salada, porque el agua de Texcoco es agua salada. Sí. Entonces se empieza a mezclar, y las chinampas, como dice El señor geógrafo. el señor geógrafo, pues todo este sistema que era tan delicado, tan perfeccionado, no tan Perfeccionista. perfección, o sea, ya estaba completamente Pues había sido como analizado Sí. pues, a través de la experiencia de las personas. Y bueno, todo sistema es como más o menos Tenían delicado. conocimiento y experiencia de las civilizaciones pre-europeas. ¿Qué? sí, Un chingo, sí. ciencia, Ay. la ciencia y la técnica que estaba bien desarrollada, pues empieza a perder, las chinampas empiezan a morir, se empieza a mezclar las aguas, eso es una por un lado, y por el otro lado es como se empiezan a fraccionar pues sí, la laguna, el lago, mejor dicho, se le empiezan a fraccionar entre los conquistadores. No, miento, se me había adelantado. Se rompe el dique, esa es una. Empieza a morir el agua, se vuelve salada, y después rompen el agua el acueducto que venía de Chapultepec, porque ya había un acueducto, ya había acueductos. No lo ciencia. inventaron. No lo inventaron. Ya existía la técnica, la ciencia ya estaba bien desarrollada. Cortan el agua, sitian la ciudad y se empieza a caer todo. Y después pues la empiezan a atacar, incendios, peste, muerte, hambre, destrucción, y pues la ciudad se acaba. O sea, todo lo que se muestra en las crónicas, en las cartas de relación, cómo la describen, todo lo que es la ciudad, pues termina por ser pues acabarse, se acabó así, de plano. Vale, ver. Vale, a ver. Entonces cuando llegan, ganan, ya pasó, se empiezan a fraccionar los terrenos, y pues los españoles quieren traer ganado.
Y como traen ganado, pues les gustaba ver ganado. les gustaba ver ganado y empiezan a sacar el lago. Se acabaron las gaviotas también. Ya no pueden ver Ya no pueden gaviotas. ver gaviota. Y como se acabó el lago, ya no pueden ver gotitas ni ver Ya no gototas. había. Empiezan a desecar el lago, hacen desagües, modifican ríos para que no se inunde y empiezan a traer ganado. El ganado hace que, bueno, en cantidad compactan la tierra, se erosiona, ya no se puede sembrar, ya no sirve para nada, las chinampas ya no funcionan y así se va perdiendo. Todo un sistema que era muy frágil. Eso aparte porque de llega una lógica distinta. europea de ciudades que ellos habían visto. Pero también si a eso le ponemos que muere el 80% de la población. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que llegaron a matar al 80% de la población? Pues no llegaron a matarlos. Por Bueno, las sí, epidemias. pero O sea, en un más siglo, bien murieron muchos por enfermedad. en un siglo la población se reduce un 80%. Entonces, la gente que sabía cómo funcionaba una chinampa, cómo, cuándo, dónde y por qué se tenía que sembrar ciertas cosas, pues se murió. Sí, la manera natural en que la cultura se pasa de generación en generación Se quebró. Ahí se pierde, ¿no? Y se pierde sobre todo porque hay una mezcla de otra cultura, que esa cultura llega y se impone sobre otra. Y ahí sí podemos hablar que es una zona de conquista. Y no me refiero a la zona de conquista en el territorio o de un pueblo sobre otro, Una forma de ver el forma mundo, física, sino esta como visión, esta idea de ver el mundo, de entender la forma en la que pensamos. Ahí sí cae todo Sí. un poder, ¿no? Y eso sí es una conquista que va en el sentido más mental, en el sentido de ideas, de cómo entendemos y cómo hacemos las cosas. Ahí sí hay una conquista. Lo demás, como ya mencionamos, es un sistema más como de rebeliones, de enfrentamientos entre un pueblo y otro para ver quién tiene el poder. Pero sí llegan los españoles y implantan esa semilla que nos cambia el chip. Y por eso nosotros pensamos mucho con la idea de los europeos, ¿no? Pensamos que era que eran un imperio, los aztecas, cuando no podemos llamarle imperio. Pensamos que hay un vencedor y un caído, cuando no fue así. Fueron poblaciones que se rebelaron bajo condiciones precarias, tal vez si le podemos llamar. O sea, ellos también estaban viendo cómo liberarse del yugo que tenían de estos batillos que tenían 90 años, que también le estaban dando con todo, y dicen, bueno, llega alguien que me puede ayudar que me puede dar eso que yo he visto, un chocolatito, Que se me que se me antojaba. antojaba desde hace 90 años, Se le hacía agua a la boca. Dices tú. y por eso se rompe la dinámica. Sí. O sea, pero con eso, el 13 de agosto, que por eso es el capítulo, que esperemos que salga el 13 de agosto. Pues depende aquí. Bueno, la por ahí organización. cerca del mes. A ver si el editor se pone las pilas. Pues es que también no le dicen al editor cuando sale uno y cuando sale otro, porque, oye, dos capitulazos. Pero ahí se pierde completamente más bien el altiplano central, lo que es Tenochtitlan, acaba esa lógica. Y después ya vendrá la conquista espiritual, que también es otro tema muy grande. Pero en las armas se cae Tenochtitlan en 1521. ¿Por qué? Porque más al norte serán las guerras chichimecas, que van a ser hasta el siglo XVIII. Por ser las misiones en la Alta California, todo lo que llamamos Sacramento, Palo Alto, todas esas cosas que eran como misiones, pues hasta el siglo XVIII no son constantes, no son permanentes. Las poblaciones son nómadas. Después en el lado sureste, la última gran ciudad maya cayó en 1680 y poco. O sea, fue una serie de casi 100 años o más. Sí, casi más de 100 años, y no fue ni total ni hegemónica la participación de los europeos. Ok, entonces, Porque después de eso también ellos tienen que entender, bueno, cómo funciona la dinámica, por vasaje. Bueno, entonces me voy a casar aquí, voy a hacer alianza con el otro, aquí sí voy a pelear, acá me voy a esperar, acá, no sé, ese tipo de cosas que también ellos van tratando de tejer su poder dentro del nuevo territorio, del nuevo continente. Pero en gran medida es que el 80% de la población se murió. Cuando ven ellos, ya no hay gente, ya no hay nada. Porque ellos también intentaban
como integrar a esas poblaciones, a esos señoríos, a el proyecto de la corona. Pero cuando ven que se van muriendo, yo había ponido gente aquí. y ahora ya no está. Exacto. Entonces cuando ellos dicen, no, les vamos a respetar las tierras, papá, y cuando voltean, dicen, Pero también entender también entender el enorme territorio que era. O sea, lo complejo que era pensar en ir de un pueblo a otro, de una región a otra. O sea, llevaba días, meses, incluso podíamos hablar hasta de años para que fueran, se establecieran, crearan formas de gobierno en los diferentes pueblos, ¿no? O sea, pensemos que México es casi la mitad de Europa. O sea, el territorio de México, dos Méxicos caben en el territorio de Europa. Entonces, pensando así, vemos cómo, bueno, del actual México. Pensando así, podemos ver que con la tecnología que existía en ese momento era muy complicado ir de un sitio a otro. Las comunicaciones no daban, no había TikToks. No había tistos. No había podcast. No se mandaban un tweet. No había Twister No había tampoco. Twister. A ver, entonces. Twister, me acuerdo del Twister. Candente. Ay, Comercial. A ver, entonces, en resumen, no existía España, no existía México, no conquistaron un país, fueron aliándose para formar rebeliones y poseer tierras que no les correspondía, pero bueno. Pues a mí ya no había gente. O sea, bueno, sí, después de ¿cómo que había ponido gente? Ahora no hay. ¿Y qué se va a hacer? Pero sí, o sea, entiendo. Lo cuestionable es como más adelante, ¿no? O sea, la forma en que se organizaron para explotar a la gente, explotar el territorio, hacer la extracción de los recursos, esa que es otra historia, ¿no? Pero a ver, ok, ya para irnos. Decíamos, recordando la frase de mi jefecito, que si Caperucita Roja siempre cuenta el cuento, el lobo siempre va a ser el malo. Si hubiera, a ver, quiero que entremos en un análisis muy serio, ¿vale? Ajá, quiero que meditemos. Ya para seguirnos. Quiero que me den su conclusión. Bajo esa premisa de la frase de mi papá. Si hubiera existido TikTok y cada uno hubiera documentado por medio de TikToks y Reels lo que pasó, pues los más vergas fueron los tlaxcaltecas. Pero a ver, ¿cómo es? ¿De pueblos o casi cada pueblo, o sea, cada vamos a llamarlo cada bando? ¿Qué? Porque yo creo que la Malinche hubiera jalado mucho. Tendría muchos seguidores. Si se jaló al Cortés, ¿qué? Tendría seguidores, porque hubiera tenido a los dos. Y aparte, pues, en 2 idiomas. O 3, no sé, hablaba. Varios, Yo creo que la Malinche en mí para buscar a mis hijos. hubiera tenido más seguidores. ¿Sí? ¿Y a Cortés lo hubieran fundado? ¿Por ser infiel a la Malinche entonces? Yo creo que sí, la verdad. ¿Sí? Sí. ¿Y a Moctezuma qué? ¿También tibio o...? Eran tibias. Sí, tibias. No, pero también lo que se había dicho, o sea, no dependía totalmente de él. La estructura era tan compleja que no dependía de una sola persona. El problema fue que se murieron del 80% de ya murió. Ya están muertos. Pero sí, o sea, cuando... O sea, hubieran estado de bots. Sí, o sea, hubieran estado de bots. Sí, Peñabots. Peñabots. Ah, no, Moctebots. Aguas con mi peña bebé, Estábamos mejor cuando estábamos peor. Estábamos peor. Pues bueno, entonces, ¿quién hubiera sido más viral? ¿Quién hubiera sido el pueblo? Es que, a ver, estaría ¿quién? Cortés, Moctezuma. Los tlaxcaltecas. Yo voy por las caltecas. Es que los tlaxcaltecas. La Malinche. No, la Malinche a lo mejor no hubiera nacido. Estaba chavita, ¿no? ¿Quién? La Malinche. No estaba. ¿Ya estaba? Estaba ahí cotorreando. Ella fue también Ya estaba ahí. Era la traductora oficial. Era la argüendera. Sí. Pues la descendencia de ella llegó hasta España. Sus hijos. No, por razón lo estaban buscando en el lago porque si llegamos se fueron en España. La Llorona se encontró. Bueno, la Llorona sale de por ahí, ¿no? ¿Esos años? Sí. También hubiera sido Sí. Creo que ella sí hubiese sido. Aparte que lo pienso, sí, hubiera pegado. Hubiera jalado chido. Porque se ve que le gustaba el desmadre. Sí. Gritaba un chingo. Pues imagínate, yo siento que tenía buena voz. Sí. Hubiera sido cantante. Sí, la buena. O actriz. Bueno, tú como actor.
Muy Sí, sí. Pues ahí está. Pues mira, haya sido como haya sido, sin presentación inicial, mira, porque Ni falta de nada, respeto, o sea, al señor casi doctor en geografía, Doctor, profesor, director, manager. manager, O sea, no de nosotros, porque todavía no llegamos a eso, pero sí es manager. patrocinador. Patrocinador, mira, Casa Mexicana, viva México. Y yo no tengo Y ya nada. de Y tu tacita de Sandro House. Sandro House. Pues muchas gracias, señor, caballero, doctor, Gracias por la profesor. invitación. Pórtense bien. No, fuera de broma, sí es casi doctor en geografía el señor. Aquí el señor, ¿qué? ¿Qué? ¿Tú qué eres? Yo soy historiador por la Universidad Nova de Lisboa. Y pues está chido, interesante saber qué otras anécdotas nos contamos por acá. Sí. Y casi, si se dan cuenta, casi todos los capítulos están siendo unidos. En lo de chocolate se une con el Día de Muertos, también todo toca con el chocolate, Sí, estamos. sabes a chocolate, bate que bate el chocolate. No es de mayonesa. Ah, No, mayonesa. pero ese es bastante Sí. de chocolate. Sí, tu boquita fue. De chocolate, yo me lo pasaría. Ya vamos. Déjenos sus comentarios, chao. Si conocen un Tlaxcalteca, Diga- en este video. No existe, son unicornios. Chao.